Quemar las naves es, para mí, una película que se quedó grabada en esa parte íntima donde guardamos lo que nos transforma. No solo la vi, la viví, en su silencio, en sus espacios suspendidos, en su forma de hablar del duelo sin melodrama. Encontré una historia que parecía susurrar algo que necesitaba escuchar. Por eso ocupa un lugar especial en mi cinefilia. Y por eso tener hoy aquí a Francisco Franca Alba, su director, es un honor profundo. Conversar con quien dio forma a una obra que me ha acompañado tantos años es un privilegio emocional y cinematográfico. La película sigue a Sebastián y Eugenia, dos hermanos encerrados en una casa que todavía guarda el eco de su madre, una célebre cantante interpretada por Claudette Mayet. Tras su muerte, ambos quedan a la deriva, aferrándose el uno al otro en una relación marcada por la dependencia, la fragilidad y el miedo a enfrentar el mundo exterior. Sus vidas cambian con la llegada de Ismael, interpretado por Ángel Onésimo Nevares, un joven que abre ventanas, deja entrar la luz y revela el deseo, la identidad y las heridas que ninguno de los dos sabía nombrar. Irene Azuela, en uno de sus primeros y más intensos papeles, construye una Eugenia feroz, controlada, brillante y rota a la vez. Filmada en Zacatecas, la película respira la arquitectura, la luz y los silencios de la ciudad. Las calles estrechas, los patios y la casa que habitan los personajes funcionan casi como un organismo vivo, testigo, secreto y refugio. Las locaciones no solo enmarcan la historia, la amplifican, la vuelven tangible. La música es otro corazón de la película. El tema, Mi Principio, interpretado en la banda sonora por Julieta Venegas y dentro de la película por Eugenia León, se convierte en un hilo emocional que conecta pasado y presente, madres e hijos, duelos y renacimientos. El score, de Alejandro Giacomán, delicado y melancólico, acompaña con sutileza cada fractura, cada descubrimiento, cada respiración de los personajes. Quemar las naves es una película sobre dejar ir, pero también sobre encontrarse, sobre el miedo a crecer y la necesidad de hacerlo, sobre el deseo de quedarse en un lugar seguro y la urgencia de dar un paso hacia lo desconocido. Es una obra que envejece con uno, que regresa cuando vuelven los temores o los cambios, que acompaña sin juzgar. Por todo esto, por su belleza serena y su dolor luminoso, hoy conversar con Francisco Franca Alba es un verdadero honor, porque pocas veces uno tiene la oportunidad de mirar a los ojos a quien, sin saberlo, formó parte de nuestra propia historia como espectadores. Bienvenido, Francisco. Gracias por esta película que sigue ardiendo dentro de nosotros. Un día me voy a ir y no volveré jamás. Sé que debo continuar mi vida en otro lugar. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. A ver, Francisco, estoy frente a ti. La gente no lo sabe, pero ya tuvimos 5 minutos de entrevista. Pero estamos jugando con esta magia del podcast y estamos hablando del proceso de arranque de quemar las naves. Estábamos hablando de esta historia de duelos, de esta historia de procesos de cambio entre jóvenes. Pero platícame. Bienvenido a este podcast. Muchas gracias. Un poco atropellado, lo siento. La locación, la casa que está en Zacatecas. Cuéntame de ella. Zacatecas, un poco la idea de filmar en Zacatecas tiene que ver con una cuestión que podrías considerar simbólica. Zacatecas es una ciudad hermosísima, es una ciudad muy bella, pero hay una sensación cuando estás en la ciudad de Zacatecas, no en el estado es diferente, pero en la ciudad de Zacatecas hay una sensación de que está detenida en el tiempo. Es una ciudad muy, muy bien conservada donde todo es bellísimo. Y la casa en la que ellos están es una casa muy hermosa también, pero una casa en absoluta decadencia, se les está cayendo a cachos completamente, pero también es un espacio que está completamente detenido en el tiempo. Están viviendo la vida de su madre, que está en un proceso de agonía, y están ellos dos encerrados en este lugar donde Elena, la hermana, es la historia de dos hermanos, donde la hermana no quiere que se mueva absolutamente nada, y la vida que tienen, y Sebastián el hermano, está completamente agobiado
por esta falta de movimiento, porque están en un momento de transición donde él necesita moverse. Entonces es una pelea amorosa y dolorosa también entre tratar de conservar algo en donde te sientes, en donde existes y en donde conoces y en donde eres amado, y el otro impulso que es destrozar todo lo que conoces para poder empezar realmente tu vida, la que tú quieres vivir. Es una película que le llega a mucha gente, ¿no? Yo te platicaba antes de entrar en la charla, es una película primordial en mi filmofilia. La recordaba y decía, claro, la música me acompañó muchas veces, musicalizó varios episodios. Yo empecé a hacer podcast en 2006, entonces eh, seguramente usé la música en algún fondo de mis episodios. Reestrenarla ya casi 20 años después. Pasó por el Festival Quorum allá en Mérida. Y estuvo muy interesante porque yo no la había visto también en todo este tiempo. O sea, Órale. yo no, ¿Cómo fue revisarla otra vez? o sea, de repente pensé si me sentaba o no me sentaba a verla, me senté a verla con el público y fue muy emocionante. Una, porque se me olvidó que estaba viendo una función de Quemar las Naves con el público y realmente me clavé a verla desde otro lugar, como viendo detalles que conozco a la perfección, pero que los tenía un poquito borrosos, y cuando regresaron con nitidez, pues me provocaron mucha nostalgia, pero al mismo tiempo me dio mucha alegría terminando la película y hablando con la gente, ver cómo seguía teniendo una conexión tan potente con la gente, o sea, cómo todos le estaban recibiendo sin tomar en consideración su edad. O sea, es una película que al parecer sigue conectando de la misma manera que conectaba, porque habla de cosas pues, muy esenciales que tienen que ver con el crecimiento del ser humano, que tienen que ver con un momento transicional en el que nosotros estamos buscando justamente cuál es el camino que debemos de tomar en la vida y qué es lo que nos está deteniendo para tomarlo. Entonces, y fue, fue, fue muy, fue muy potente y fue muy bueno. Me sentí totalmente interpelado por una película que yo hice, pero que la sentí como si ya no fuera, literalmente como si ya no fuera mía, como algo externo a mí. Y me gustó, fue una experiencia increíble. Es un guión que coescribes con María René Prudencio. Surge un germen y cómo se termina convirtiendo precisamente, o sea, cuáles son las decisiones finales para plasmarlo en pantalla. Yo tenía una idea original, que es con la que llegué con María René. Tenía una historia original que hablaba de una historia muy personal, que tenía que ver un poco con mi historia, que era una historia de entre tres chicos en una preparatoria, una preparatoria de un lugar de provincia, en una sociedad muy cerrada, en un círculo muy conservador. Y a partir de ahí se construía la historia. Ya trabajando con María René Prudencio, uno de los personajes, el personaje protagónico, que se llama Sebastián, tenía una hermana cada uno de ellos tenía su vida muy particular. Pero al construir la historia de Juan, de Ismael y de Sebastián, que cada uno eran tres líneas de acción completamente diferentes, la familia de Ismael desapareció, casi quedó solamente como una referencia. La familia de Juan también quedó casi como una referencia, como una locación. Entiendes quiénes son y dónde vienen, pero la vida de Sebastián se empezó a convertir en algo cada vez más fuerte por un personaje que es el personaje de Elena, que hace Irene Azuela, que ganó el Ariel por hacer esa película ese año, bueno, cuando se estrenó. Y ese personaje creció y se convirtió en un símbolo de todo eso que tú amas y de todo eso que a la misma vez, al mismo vez te detiene. Hay una canción que se llama Miel con Veneno dentro de la canción. Irene para nosotros, bueno, el personaje de Elena representaba para nosotros esa miel con veneno, que es la que es dulce, pero al mismo tiempo te detiene y te impide crecer. Entonces, Elena se convirtió en un personaje, ganó terreno, literalmente nos fue ganando ese personaje y terminó convirtiéndose en la historia de Elena y Sebastián. Sí. Antes de pasar a la música, y estábamos hablando de los espacios, la casa. Esta casa grandota, con muchos espacios, muchos huecos, además también llenar, por ejemplo, la propia habitación de la mamá. Cuéntanos un poquito de ese trabajo. Ese espacio también representa un poco el lugar en el que están ellos colocados. Es una casa muy hermosa que vivió pasadas glorias y está en absoluta decadencia. Cuando se filmó la película, ya la casa es una casa que ya había pasado sus mejores momentos y ellos viven en ese lugar, y
Elena trata de conservar ese lugar como si fuera el lugar único en el que se puede estar y Sebastián es consciente de la decadencia en la que están viviendo y quiere salir de ahí. Entonces, construir ese espacio era como casi construir un estado vital de ellos dos. La casa refleja finalmente lo que ellos están viviendo. Ujú. Y en la música tenemos a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, ¿no? Que además son justamente estas melodías que te mencionaba que me atraparon también. ¿Cómo fue ese trabajo, trabajar con una orquesta en una película? La música es de Alejandro Giacomán, Ujú. que por cierto También también Gabriel ganaron el Ariel ese año, junto con José Lo Rangel de Café Tacuba. Eh, fue, fue muy interesante también la construcción, porque contábamos con una orquesta fantástica en ese momento. Alejandro hizo una banda sonora espectacular y José Lo Rangel compuso unas canciones que interpretó Julieta Venegas que tenían mucho que ver con la historia. Había una manera de contar la historia que sí tenía que ver con algo muy profundo y con algo que era para nosotros muy importante contar, algo inefable, pero teníamos un interés también muy claro, María René y yo, cuando hicimos la película, de hablar desde de la película y de la homosexualidad del personaje de Sebastián y de la relación entre los dos hermanos y de la muerte de la madre, del duelo, desde un lugar no tremendista, sino en primera persona y con una distancia que no juzgaba absolutamente lo que hacían los personajes. Entonces, la música en este sentido, dado que la película tiene estos silencios de los que hablas y estas pausas, Ujú. la música, que es un componente emocional muy importante de la historia, construye una narrativa al mismo tiempo que vas navegando con ellos. Y aparte de eso, teníamos esta, esta otra cosa que tiene que ver un poco con una cuestión autobiográfica que a nosotros en las pausas, en mi preparatoria nos ponían música clásica, pero igual que las vacas dicen Okey. que cuando les pones música dan mejor leche. También tenía la teoría que la música clásica por alguna razón nos iba a calmar un poco las neuronas las Ajá, neuronas, las hormonas y las neuronas también ajá. enloquecidas. Entonces, hay toda esta mezcla de música clásica con la pista que hace, con el soundtrack que hace Alejandro, y una cuestión, pues, muy ligera, aparente también en las canciones que hicieron José Luis y Julieta, pero que son muy pertinentes para la película y que permiten también a una banda muy joven conectar con ella. Claro. ¿Cómo fue justamente, pues, tú como director pedir eso musicalmente? Porque se vuelve personaje de la cinta. Pues, con Alejandro llevaba ya, trabajando un buen rato. Yo hago televisión, cine y teatro de manera indiscriminada. Brinco Ujú, de un lenguaje al otro sin mayor me gusta hacerlo, de hecho. ujú. Me gusta mucho estar moviéndome, dentro de los lenguajes audiovisuales. Y yo ya había trabajado bastante con Alejandro, entonces el trabajo fue, en ese sentido, muy largo también. Fue una película que tomó mucho tiempo. Ujú. Trabajamos mucho la música, se trabajó y se retrabajó hasta que realmente encontramos que la emoción que necesitábamos o el sentimiento que fluía dentro de la imagen estuviera no acompañado por la música, sino que la música creara un propio comentario, un propio lenguaje personal al lado de, complementándola. Claro. Ya mencionaste Miel con veneno, está también Mi principio, que tiene 2 versiones, ¿no? La de Julieta Venegas y Claro, la y la de de Eugenia Eugenia León, León, porque la madre de ellos supuestamente era es la que la está cantando. una Ujú. cantante popera que había ganado el Loto y así, Sí. esta madre De hecho, moribunda ahí se ven confía en tus ellos. discos en el dormitorio. Y bueno, una de las escenas también más bonitas es este personaje de Irene Azuela, pues, haciendo como el karaoke de esa versión de Eugenia León, ¿no? Exactamente, que la recuerda muchísimo Irene. En una entrevista estaba hablando de esa porque creo que la tuve cantando toda la noche hasta las 6 de la mañana. No sé Ajá, cómo no se me murió, bueno, estaba muy jovencita. ajá. Y sí, bueno, es la versión de Eugenia León, que es la versión original que canta la mamá, y la versión de Julieta Venegas, que es la versión contemporánea que estamos escuchando todo el tiempo desde el punto de vista ya de ellos. Eh. Sí, bueno, la película empieza con la música. ¿Se va a hacer algo con ese soundtrack? Porque, pues, son piezas que no están ahora en las plataformas de streaming. Por ahí uno las puede encontrar De manera, de maneras curiosas. no teníamos pensado hacer nada, pero ahora que lo dices, lo pensaremos. Sí, porque además es un soundtrack que ha impactado a muchísima gente. Y en el tema del arte también, por ejemplo, están los dibujos de Sebastián, ¿no? Y Cuéntanos, para eso fue bueno, y sus montajes.
son padrísimos. También es otra parte de las escenas importantes de la película. Sí, bueno, la manera de expresarse de Sebastián todo tiene que ver a través de los dibujos y de la pintura. O sea, él es un personaje casi pasivo, es muy callado, no habla. Elena es histriónica, narcisista, ella todo el tiempo está explotando hacia afuera. Es un personaje en ese sentido muy atractivo porque es un personaje muy activo, al revés que su hermano, que es un personaje completamente callado, habla muy poco. Mucha gente piensa en la película, de hecho, que es mudo, hasta que cuando habla se asombra. Y él se expresa a través de la pintura y fue un trabajo de estar buscando a alguien con quien colaborar para crear el mundo plástico de este chico de 16 años. Y finalmente Claudio Isaac, un gran artista plástico al que yo admiro muchísimo, se subió al barco, literalmente se subió a la nave y diseñó todo este universo de Sebastián. Y Claudio Isaac acaba de fallecer este año, que pues es una gran pérdida perder a Claudio Isaac, pero por ahí yo también pensé que todos esas pinturas y esos dibujos que se habían hecho se habían perdido. Haciendo una mudanza hace poco me acabo de encontrar una caja donde ese tesoro, por ahí está. Sí, ahí lo tenemos. ¿Y has pensado exponerlo? Ahora estamos haciendo la entrevista en la Cineteca Nacional. Por ejemplo, por Amores Perros se expuso una serie de fotos. Y la gente también quiere, a ver, en tiempos de la inteligencia artificial queremos ver las cosas, sentirlas, ¿no? Sí, debería de. Ya tienes ahí 2 ideas, el soundtrack y eso. Bueno, me vas a poner a trabajar, me parece buenísimo, y yo encantado. Oye, y bueno, también de este aspecto de los silencios, el trabajo con los actores, ¿no? Porque los actores también, además del personaje de Abraham, que sí parece que es mudo, ellos De están, Sebastián. de Sebastián, perdón, están en silencios todos y es muy importante sus expresiones. ¿Cómo trabajar eso? Bueno, eres gente también de teatro, es también importantísimo. Sí, pero distingo muy bien el lenguaje teatral del Ujú. lenguaje cinematográfico o televisivo. O sea, ahora sí que el ser director de teatro y trabajar mucho en teatro me da muchas herramientas para entender a los actores desde un lugar diferente, pero no en el momento de ponerlos frente a la cámara, porque son dos lenguajes que Sí, sí, sí. casi son opuestos Ujú. en cuanto a alcance. Pero lo que sí me gusta mucho y lo que hago siempre, no solamente en Quemar las Naves, lo he hecho siempre y lo sigo haciendo hasta el momento. Ahorita estoy trabajando en Colombia en una serie y también me pusieron un salón de ensayos que nadie entendía para que un director en una serie pedía un salón de ensayos de las dimensiones que yo los pedía hasta que ya vieron mi manera de trabajar. Yo ensayo mucho porque me interesa mucho la creación de los personajes. Si tú trabajas con los actores para crear personajes sólidos y complejos, con mucho volumen, y que además entiendan cuál es su relación con los demás personajes, crear personajes y además entender cuáles son sus interrelaciones de conflicto o de afinidad con los otros personajes, hace que las escenas naturalmente tengan una vida propia. Y eso es lo que hicimos mucho en Quemar las Naves. Eran actores muy jóvenes todos, pero por ejemplo Irene acaba de regresar de estudiar en Nueva York y en cambio Sebastián, su hermano, nunca había en su vida actuado nunca. O sea, entonces, aunque eran actores muy jóvenes todos, tenían muy diferentes niveles de preparación. Entonces hubo un taller muy largo en el que estuvimos trabajando esos personajes y estuvimos trabajando esas relaciones. De manera que esos silencios que suceden en la historia funcionan porque son silencios que están llenos de emotividad o de significado o están llenos de un diálogo interno que tienen los dos personajes. Y eso es lo que se siente. Entonces, eso tiene que ver con el trabajo que hacen los actores para entender y crear sus personajes. Y eso también te permite a ti como director plantear la situación y recibir unos regalos increíbles que no esperabas cuando les das libertad a los actores de estar frente a la cámara. Claro. Cuando me toca dar clases de apreciación cinematográfica, justo hago la diferenciación del tema actoral entre teatro y cine porque son lenguajes distintos. Pero ya que lo mencionas, cuéntame cuáles son esas diferencias, 2, por ejemplo, muy marcadas que mencionas sobre el trabajo de uno con el otro. Hay una que suena muy obvia, pero es esencial e importantísima, que tiene que ver con la proyección de la energía. Cuando estás trabajando teatro, también tienes que medir esa proyección de la energía en base a si trabajas en un teatro isabelino pequeño o en un teatro italiano de 1,200 personas, como el Insurgentes, por ejemplo. O puedo trabajar en la Gruta, o puedo trabajar en el Helénico, en el Insurgentes, o teatros de cualquier tamaño, y es muy diferente también tu apreciación, pero en cine particularmente, esa proyección es totalmente diferente y tiene que ver con el tamaño del cuadro.
Entonces, no solamente es diferente a el teatro, en el sentido de el tamaño de la energía y el tamaño que necesita la emoción para traspasar la frontera de la cuarta pared en el teatro, sino que en cine también el tamaño de cuadro define también cómo el actor tiene que medir lo que está trabajando. Entonces, todo lo que tiene que ver con óptica te permite establecer un lenguaje y un ritmo y un tono con el actor que en teatro no lo tienes. Y la otra diferencia pues es muy clara. En teatro no hay manera de truquear o editar o Claro. cambiar. Es lo que es. Sí. Y comienza y arranca y no tiene ninguna fracción. En cambio en cine, lo que estoy diciendo también suena muy obvio, pero para los actores de teatro es muy difícil y para los actores de cine cuando hacen teatro también es muy difícil entenderlo. Es en cine todo está completamente fraccionado y la continuidad emocional que necesita el actor es muy importante. Por eso esos talleres son importantes, porque entonces el actor no pierde nunca su personaje, ni la esencia, ni la comprensión de en dónde está, así lo hagas con 8 tomas diferentes, con 6 ópticas o con 6 lentes de diferentes tamaños. Claro. Hablando de lenguaje cinematográfico, la paleta de colores, estos tonos fríos y toñales, ¿cómo fue la decisión de ello? Que también es de las cosas que permanecen tras ver quemar las naves. La ciudad de Zacatecas naturalmente tiene un viento helado, tiene un clima muy frío. Y la ciudad tiene una tonalidad pálida, rosácea, pero pálida. Entonces, naturalmente, la ciudad ya trae esa paleta de color. Puedes hacer trucos y cambiarla. Nosotros, literalmente, lo que hicimos nada más fue retratarla como la veíamos. Y esa palidez, esa falta de color, contrasta estilísticamente con el mar. El mar que está todo el tiempo idealizando el personaje de Sebastián gracias a estar enamorado de este otro chico que se llama Juan, que proviene del mar. Entonces él idealiza el mar en unos tonos de unos azules turquesas y unos azules intensos y unos azules fuertísimos que contrastan con esta palidez casi mortuoria del espacio en el que se mueve su universo. Cuando uno ve películas y filmadas en el cine mexicano, de repente se encuentra con escenas como, por ejemplo, la lluvia en la terminal de autobuses, y yo pienso, bueno, eso no lo puedes controlar. ¿Cómo fue esa escena? ¿Cómo fue realizar esa escena? No sé, cuéntanos un poco de ella. En esa película tuvimos muchísimos regalos. Uno de esos fue Vázquez, que nos regaló esa luz muy porque no teníamos dinero para pagarla. Y no teníamos que controlar nada. Literalmente llegó con sus tipas y nos regaló, tanto totalmente gratis esa lluvia, es muy amoroso, su regalo de Arturo Vázquez, y ahí está. Es una escena que también, bueno, es importante en el marco de la película. Oye, ¿te sorprende cómo la audiencia se ha apropiado de la película? Eso que estábamos platicando al inicio de la chat. Sí, bueno, siempre es una sorpresa que una película que lleva 20 años siga siendo una película que tenga la vigencia que tiene Quemar las Naves. Todo el tiempo me estoy encontrando gente de diferentes generaciones que la conoce y la recuerda. Y además, se las ingenian para verla, porque no está en ninguna plataforma. La ven a cachos en YouTube. Ahora supongo que la tendremos que poner en alguna plataforma, en un lugar como mucho más visible, pero no es fácil de verla, ni es fácil de encontrarla, pero aún así es una película que la banda busca y que la banda conoce, que de voz a voz va quedando. Me sorprende mucho después de 20 años ver gente que se me sigue acercando todo el tiempo con una emoción particular, hablando de lo importante que es la película para él o para ella. En esta función en Mérida se acercó gente a decirte Absolutamente, eso. todo el tiempo, sí. ¿Qué te decía? Sí, de eso, de que había sido muy importante para ellos la película y que era muy emocionante volverla a ver, pero también gente que no la había visto, que no podía creer que la película tiene 20 años, y yo les decía, pues sí, la película tiene 20 años. La sentían como una película que habla de una problemática muy cercana y que habla de algo muy nuestro. Y lo que tiene es que es lo que me di cuenta ahora. Claro, el mundo que plasma está muy estilizado, por lo tanto se vuelve atemporal, porque no está marcada por cosas muy particulares. Es casi como todo lo que sucede podría suceder en cualquier tiempo, porque ellos viven en un universo paralelo, aunque viven en una ciudad que tiene una época particular, ellos, los hermanos, están encerrados en su propio mundo, y es un mundo que está detenido en el tiempo. Eso hace que la película tenga una atemporalidad que permite también
que el tema, que sigue siendo un tema muy universal, siga penetrando. Sí. En aquel año la película dialogaba con una generación de cineastas que buscaban otras formas de narrar. ¿Cómo ves ese momento hoy? ¿Cómo ves el cine mexicano hoy, 20 años después? Lo veo muy vivo y además me emociona muchísimo las voces que escucho. Y ahí sí tiene que ver con el cine, tiene que ver también con otros medios audiovisuales, como los audiovisuales, pero creo que ha habido un crecimiento espectacular en cuanto a temas, ha habido un crecimiento espectacular en cuanto a diversas voces, muchas voces femeninas, cosa que es increíble, además fantásticas, muchas voces diversas de todo tipo. Creo que ha crecido de una manera exponencial la potencia del cine mexicano, pero aún así sigue siendo muy, muy difícil hacer una película. Por más que aparentemente los medios digitales hayan facilitado eso, la distribución y el acceso a las audiencias sigue siendo un camino muy, muy, muy tortuoso y levantar una película sigue siendo muy complicado. Curiosamente, creo que sigue siendo igual de difícil que lo que era antes, aunque la cantidad de predicción es exponencialmente mayor. Ya que estamos hablando de eso, ¿dirías que hubo algo más doloroso y algo más luminoso en el proceso de realizar Quemar las naves? O sea, si yo volteo ahora hacia ese momento, me parece increíble haber dedicado tantos años Ya. a un solo proceso, sobre todo ahora que la vida va muy rápido, estamos en 30 cosas. Yo estoy ahora haciendo un proyecto que es audiovisual y también estoy haciendo un proyecto de teatro y también estoy preparando otro proyecto para... O sea, estás como haciendo miles de cosas. Yo decía, ¿en qué momento existió esa calma y esa paz y esa posibilidad para poder dedicarle tantos años a una sola película? Y eso es algo que me parece muy hermoso si regreso en el tiempo y pienso en los procesos. Se hizo en pausas, no es que todos esos años no hicimos nada más que Claro, Quemar las claro. Naves, pero todas esas pausas fueron pausas de trabajo y pausas de crecimiento, pero fue un proceso que tuvo ganancia a nivel emocional, personal, íntimo, profesional, muy profundo siempre, en todos sus procesos, en todas sus partes. ¿Añoras esa tranquilidad o ese otro ritmo de hacer las cosas ahora frente a momentos en donde todo el mundo tiene que crear todo el tiempo? Hay una exigencia de producción, o sea, la sensación de que tenemos que estar todo el tiempo siendo productivos y todo el tiempo estando siendo activos y todo el tiempo entregando y entregando y entregando eh, cosas visibles que además desaparecen a los pocos meses de haber aparecido, me parece que es agotador y me parece que no es tan enriquecedor. Sí, sí extraño ese tiempo, pero también creo que no es culpa de los tiempos, sino también es culpa de nosotros mismos. Somos nuestros propios capataces y somos nosotros los que también estamos permitiéndonos entrar en ese ritmo. Yo en este momento de mi vida estoy exigiéndome a mí mismo hacer solamente lo que realmente deseo hacer y darle el tiempo que necesitan las cosas que deseo hacer. Porque no importa lo que se me está exigiendo que produzca para estar presente todo el tiempo. Lo importante realmente es que tanto yo logre disfrutarlo y vivirlo como un proceso personal que me enriquezca y que también sea algo que sirva, que comunique, que llegue a una buena banda, porque finalmente lo que hacemos no es para pasarla bien solamente nosotros o para nosotros simplemente crecer o profundizar en lo que creemos, sino para conectar con los demás. Es un diálogo. El cine es un diálogo con otros y plasma épocas y plasma momentos y plasma pensamientos que idealmente tienen que repercutir en el pensamiento del otro y crear una, no solo una conciencia, sino también una emoción y un deseo de vida y de miles de cosas. Ah, La experiencia vital, compartirla con los otros, en tiempos de lo fugaz, de lo líquido, de lo rápido. de lo rápido, celebrar
casi 20 años de Quemar las Naves y que permanezca en la memoria de la gente es un triunfo. Francisco, normalmente le pregunto a los cineastas, para ellos qué es el cine, pero también como gente de teatro, ampliaría la pregunta para ti. Para ti, ¿qué es el arte? Y con lo que ya hemos hablado también, que hace, por ejemplo, el personaje de Sebastián, ¿qué es el arte para Francisco Alba? Para mí es justamente lo que acabábamos de decir. Es mi lenguaje, es mi manera de comunicar como yo veo la vida. Para mí, el arte es casi, obligación suena terrible, pero es una necesidad vital de todo el tiempo. Estoy observando lo que me rodea y siempre siento la necesidad de conectar con los otros a través de esta mirada que tengo, porque al mismo tiempo lo recibo del arte, de los artistas que admiro, de las películas que admiro, de los directores de teatro que admiro, de las cosas que estoy viendo. Todo el tiempo estoy siendo bombardeado por ideas, por imágenes, por cosas que me hacen creer que la vida es mucho más grande de lo que yo percibo. Y lo que yo quiero siempre es también comunicar lo que yo veo, como yo lo veo y como yo lo siento, para para tener una respuesta del otro lado, para entender qué es lo que esto le provoca al otro. Ahora, por ejemplo, en los procesos creativos, cuando comencé a dirigir, yo sentía la obligación de ser yo el que dijera siempre todo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Aunque estuviera equivocado, sentía que tenía la obligación de tener siempre la razón. Y el diálogo ya comienza ahora desde mi trabajo. Ahora, este tiempo me ha permitido realmente saber hacia dónde quiero dirigirme, pero preguntarle al fotógrafo, al productor o a la productora, a los actores, yo quiero llegar hasta allá y pienso que es por aquí, ¿tú qué piensas? Claro. Entonces, desde ahí ya se establece un diálogo diferente, que es una nueva manera que el tiempo te da de poder trabajar de una manera mucho más abierta hacia los otros. ¿Y en los procesos creativos crees que hay que quemar las naves? Pues yo todo el tiempo lo he hecho, no sé, no es un statement, no es que crea que hay que hacerlo forzosamente. Muchas veces hay directores o escritores que hablan siempre sobre exactamente el mismo tema de manera diferente o de manera diversa, pero siempre es lo mismo. En mi caso, a mí me ha tocado, sí, todo el tiempo tratar de estar haciendo cosas que me den un poquito de miedo. Cuando algo me parece muy conocido, puedo hacerlo, si hay alguna razón amorosa que me impela a hacerlo, pero si no, siempre escojo hacer algo que me dé un poquito de miedo. Decir, ¿esto cómo se puede hacer? Porque también es parte de la emoción, ir descubriendo nuevas herramientas, nuevos lenguajes, nuevas cosas. Entonces, pues yo suelo estar quemando las naves constantemente, pero es mi naturaleza, no lo diría como una obligación para los demás. Claro. Estamos en Ciudad de México. ¿Dónde puede ver la gente quemar las naves ahora en su reestreno? Ahora vamos a estar, hay una función de estreno a lo que están invitados. Está abierto la taquilla para una función especial en donde va a estar el talento y muchos invitados en la Cineteca Nacional de Chapultepec, ojo, la de Chapultepec, el viernes 5 de diciembre a las 7 de la noche es la función. Y ahí vamos a estar todos. Después de eso, del 6 de diciembre al 6 de enero, se queda en cartelera en la Cineteca Nacional Chapultepec. Ahí pueden verla en pantalla grande en la Cineteca de Chapultepec, que además está increíble, cáiganle. Sí, pero vayan a esa función del viernes 5 de diciembre. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro, porque ya me enteré que Francisco está invitando a todo el mundo. Entonces, sí, ahí vamos a estar. Eso va a estar bueno. Sí, ahí va a caer una buena banda. Bueno, Francisco, la vida sucede y este podcast, digamos que lo que te dije al inicio lo voy a decir ahora. De verdad, a mí me impactó mucho tu película. Es una película que guardo en el corazón. Ahora que la volví a ver para la entrevista, me acordé de muchas cosas y viajé hace casi 20 años. Marcó mi camino en el cine como cinéfilo y también como hombre que se dedica a esto, así que fue un placer platicar contigo y de verdad muchas gracias por quemar las naves. No, pues muchas gracias a ti por este podcast y padrísimo. Cáiganle el viernes 5 a las 7 a la Cineteca Nacional Chapultepec y ahí nos vemos. Ahí nos vemos, desde luego que sí. Yo soy Enrique Figueroa Anaya, esto es Pantalla y Memoria, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.
Un día me voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad. Un día me voy a ir, seguro me extrañará, como el ave de ciudad se va buscando la mar. Porque al final, aunque esté feliz aquí, debo emigrar a un lugar lejos de ti. No me entiendas mal, que no es cosa de los dos. Parece el final, pero es mi principio. Un día me voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad. Porque al final, aunque esté feliz aquí, debo emigrar a un lugar lejos de ti. No me entiendas mal, que no es cosa de los dos. Parece el final, pero es mi principio. No me entiendas mal, que no es cosa de los dos. Parece el final, pero es mi principio. Un día me voy a ir y no volveré jamás. Prefiero la soledad a vivir sin mi verdad. Sin mi verdad. Sin mi verdad. Pantalla y memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa, MX.